Buenas tardes a todos. Les habla la profe Antonella. Previamente a la lectura que hayan realizado del material propuesto por la cátedra de unidad 5 de derivadas, vamos a empezar con lo que es la definición de derivada de una función. Llamamos derivada de una función y igual a f de x a otra función f', ¿sí? Tal que f' es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Partiendo de esta definición de derivada de una función, vamos a proceder a calcular la derivada de una función f de x igual a x al cuadrado más 4, aplicando la definición y luego la vamos a evaluar en el punto x1 igual a menos 1. Entonces, partiendo de la definición, lo que vamos a hacer es calcular, evaluar la función en esa definición y nos va a quedar. Si nosotros tenemos que mi función es x al cuadrado más 4, vamos a hacer que el límite cuando delta de x tienda a 0 sea igual a x más delta de x elevado al cuadrado, como lo indica la definición de mi función, más 4, menos mi f de x. ¿Cuál es mi f de x? X al cuadrado más 4. Todo eso sobre delta de x. Bien, a partir de eso lo que vamos a aplicar es cuadrado de un binomio, ¿sí? Vamos a hacer mi primera componente elevado al cuadrado, más 2 por la primera, por la segunda, 2x más delta de x, más mi segunda componente elevado al cuadrado. Más 4, menos por más, menos, aplico distributiva, menos por más, más. Bien, todo eso sobre delta de x. Ahora vamos a proceder a aplicar la propiedad cancelativa, x al cuadrado con menos x al cuadrado, y 4 con menos 4. Esto nos da como resultado el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Bien, si nosotros sacamos como factor común, delta de x en el numerador, ¿sí? Nos va a quedar 2 por x más delta de x, ¿sí? Sobre delta de x. Al eliminar mis deltas de x, me va a quedar que la derivada de mi función va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 a 2x más delta de x. Cuando evaluamos el límite, es decir, cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? Esta expresión se me va, ¿sí? Y me va a quedar finalmente que la derivada de mi función es igual a 2x. En el enunciado nos pedía además evaluar la función, la derivada, en el punto x sub 1 igual a menos 1. Entonces, al evaluar la derivada en x sub 1 igual a menos 1, me va a quedar 2 por menos 1, menos 2. Esta sería la derivada de mi función en ese punto, ¿sí? Y la pendiente de la recta tangente. Bien, ahora a continuación continuamos con otro ejercicio que nos pide calcular la derivada de las siguientes funciones que les voy a mostrar a continuación, aplicando las tablas de derivación, ¿sí? Que serían las dos primeras columnas de las reglas de derivación que están en el apunte. Nosotros nos dan, por un lado, en el inciso A, una función f de x igual a 2x más 5. Si nosotros procedemos a realizar la derivada de esta función, la derivada de x es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, 1 por 2 me queda 2, ¿sí? Y la derivada de una constante es 0. Es por ello que la derivada es igual a 2. Bien, en el inciso B tenemos que mi función es parecida a y igual a x a la n, ¿sí? La derivada de y igual a x a la n es igual a n, es decir, bajo el exponente a la que está elevado la x, por x al elevado a la n menos 1, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si yo acá tengo x elevado a la cuarta,
¿sí? Lo que vamos a hacer es bajar el exponente, en este caso 4, ¿sí? Por x elevado a la n menos 1. O sea, 4 menos 1 me queda 3. ¿Sí? Entonces ahora, a este 4 lo vamos a multiplicar por un cuarto y se me simplifican, ¿sí? El numerador con el denominador, quedándome x al cubo. En el otro miembro tenemos parecido. Bajamos el exponente 2, ¿sí? Por x al n menos 1. 2 menos 1 me queda un exponente 1, que lo podemos poner también como x. Se me simplifican numerador con denominador y me queda menos x. La expresión final de la derivada es x al cubo menos x. Bien. En el último ejercicio de las tablas de derivación que he puesto en el apunte, nos da un producto de dos funciones, en donde nosotros lo que vamos a hacer es primero aplicar distributiva, componente por componente, ¿sí? Y una vez que resolvamos el polinomio, recién a partir de allí vamos a aplicar la derivada en el polinomio resultante. Entonces, vamos a multiplicar este componente por cada uno, ¿sí? Luego después este componente por cada uno del otro miembro. 2 por 3, 6, x por x al cuadrado por x al cubo, x a la quinta. Los exponentes, cuando multiplicamos los exponentes se suman, ¿sí? Entonces me queda 2 por 3 de x, 2 más 3, 5, por x a la quinta. Más por más, 2 por 1, 2, x a la cuarta, ¿sí? Menos por más, menos, 3 por 3, 9. Y acá tenemos un exponente elevado a la 1 más el exponente 3, me queda menos 9x a la cuarta. Menos por más, menos, 3 por 1, 3, x al cubo, ¿sí? Como acá tenemos dos expresiones elevadas a las x a la cuarta, lo que hacemos es sumarlas, ¿sí? Quedándome menos 7x a la cuarta. Una vez que obtenemos este polinomio resultante, a partir de allí procedemos a derivar el polinomio, ¿sí? Nos va a quedar, bajamos el exponente que esté elevado a la quinta. Entonces, 5 por 6 me va a quedar 30 por x a la cuarta, que es una expresión menos, un número menos, a la cual está elevado el x, menos 7 por 4, que bajo el exponente, me queda 28 por x al cubo, menos 3 por 3, 9x al cuadrado. Y esta es mi expresión final. Aplicando, todos estos ejemplos fueron aplicando las tablas de derivación de las primeras dos columnas. Ahora a continuación vamos a aplicar las derivadas de las siguientes funciones, pero utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Que son las otras dos columnas de las tablas de derivación. En este caso es el ejercicio es el mismo ejemplo que el ejercicio anterior, pero aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Que ustedes después vamos a apreciar que nos va a quedar el mismo resultado, ¿sí? Pero son dos métodos distintos. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la cadena a esta expresión del producto de dos funciones, lo podemos relacionar con i igual a u por b. Si nosotros denominamos a esta expresión u y esta expresión a b, nosotros tenemos que la derivada de i va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bien, a partir de ello vamos a proceder a realizar la derivada de mi función, en donde la derivada me dice la derivada de u. Bien, vamos a proceder a realizar la derivada de ello. Entonces, me va a quedar bajo el exponente 2, 2 por 2 es 4, por x a la 1. ¿Sí? Se merma el exponente. Menos la derivada de una variable es igual a 1. 1 por 3, 3. Por b como está, que es 3x al cubo más x al cuadrado, más u como está, 2x al cuadrado menos 3x por la derivada de b. La derivada de b va a estar dada por 3. 3 por 3 es 9, x al cuadrado, más
bajo el exponente 2, 2x a la 1. A partir de ello procedemos a realizar distributiva, componente por componente, y nos va a quedar esta expresión como sigue. A partir de ello procedemos a realizar la suma de aquellos exponentes que sean iguales. En este caso sumamos 2x a la cuarta con 18x a la cuarta, ¿sí? Me va a quedar 30x a la cuarta. Sumamos los exponentes que están al cubo, ¿sí? Quedándome menos 28x al cubo, y los exponentes que están elevados al cuadrado, ¿sí? Cuya expresión final, como ustedes pueden observar, es exactamente el mismo resultado, ¿sí?, que el que obtuvimos anteriormente, pero por diferentes métodos. Esto es aplicando las dos primeras columnas de la tabla de derivación, y este es por medio de la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. Acá me dan una función f de x igual al seno de 2x, ¿sí? Si nosotros a 2x las hacemos en función de 2x es igual a u, ¿sí?, nosotros podemos asemejarla a y igual a seno de u, ¿sí?, donde la derivada del seno es igual al coseno de u por la derivada de u. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, si nosotros aplicamos la derivada del seno de u dijimos que es el coseno de u. Entonces, coseno de u, que sería 2x, por la derivada de u. Como u dijimos que es 2x, ¿sí?, la derivada de u, la derivada de una variable es igual a 1. 1 por 2 es 2. ¿Sí? Entonces, multiplicado por la derivada de u, que es 2. Reacomodando, nos queda la constante adelante, coseno de 2x, ¿sí? Esta sería la derivada de mi función del seno de 2x. Por otro lado tenemos otra función que es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado. Esto es equivalente a poner 1 más x al cuadrado elevado a 1 medio. Al ponerlo en esta expresión es equivalente a elevarlo a i igual a u a la n, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos realizar la derivada de u a la n, va a ser igual, como lo veníamos haciendo con la variable x, pero con la variable u, ¿sí? En este caso nos va a quedar n, que es el exponente de u, por u como está, sin derivar, elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Dicho de otra manera, nos queda la derivada de afuera por u como está, a la n menos 1 por la derivada de adentro. Bien, si nosotros llamamos 1 más x al cuadrado u, ¿sí?, la derivada de u en este caso sería bajo el exponente 2, y me queda 2 por 4 es 8 por x, ¿sí? Esa sería la derivada de u. Entonces, si nosotros queremos realizar la derivada de esta función, nos va a quedar bajo el exponente que está elevado a la n, en este caso 1 medio, por u como está, elevado a la n menos 1. En este caso 1 medio menos 1 menos 1 medio, por la derivada de u, que la derivada de u la hemos calculado y es 8x. Se nos simplifica el 2 con el 8, quedándome en 4x en el numerador, y si nosotros reacomodamos, al estar elevado a la menos 1 medio, lo pasamos en el denominador a la 1 medio. Y nos queda esta siguiente expresión, que es la derivada de mi función. Bien. Ahora vamos a continuar con los extremos relativos, que es el criterio de la primera derivada, en donde nos dice que si mi función es continua y derivable en un intervalo a, b, entonces se dice que primero, la derivada de mi función es mayor a 0 para todos los x del dominio menores que c, y si la primera derivada es menor a 0 para todos los valores del dominio mayores que c, se dice que mi función tiene un máximo relativo. Por otro lado, nos dice que si la primera derivada de mi función es menor a 0, ¿sí?, para todos los valores del dominio menores que c, y mayor a 0 para todos los dominios mayores que c,
se dice que mi función tiene un mínimo relativo en ese punto. Dicho esto, vamos a proceder a dar un ejemplo donde nos dan un polinomio de grado 3 y nos pide determinar los extremos relativos aplicando el criterio de la primera derivada. El procedimiento para determinar los extremos relativos es el siguiente. Primero, dada mi función, tenemos que calcular la primera derivada. Vamos a calcular la primera derivada, que va a estar dada por 3x al cuadrado menos 2 por x menos 1. ¿Sí? A partir de ello, el siguiente procedimiento es determinar los puntos críticos. Para ello nosotros debemos igualar la primera derivada en 0. ¿Sí? Esto es 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Lo vamos a igualar a 0 y vamos a determinar los puntos críticos, que en este caso es x sub 1 igual a menos 1/3 y x sub 2 igual a 1. Determinando los puntos críticos, vamos a proceder a aplicar el criterio de la primera derivada anteriormente que hemos mencionado. Para ello procedemos a realizar la tablita, ¿sí? Y vamos a contemplar los dos puntos críticos que hemos determinado recién y analizando cómo se comporta la función para aquellos valores x del dominio que están antes de menos 1/3, para aquellos valores que están en menos 1/3, ¿sí? Para aquellos valores del dominio que están comprendidos entre menos 1/3 y 1, que son los dos puntos críticos, cuando x sea igual a 1 y cuando mis valores del dominio sean mayores que 1. Nosotros debemos determinar cuándo es creciente, cuándo es decreciente, cuándo hay un máximo y cuándo hay un mínimo. Para ello debemos evaluar mi función, ¿sí? en estos puntos, en la derivada de mi función. Entonces, si me dice que vamos a tomar los valores de x menores a menos 1/3, podemos tomar menos 1, menos 2, menos 1,5 y evaluarlo en la función. En este caso yo he tomado un valor menos 1 y lo he evaluado en la primera derivada. Esto me da un valor positivo. Por lo tanto, al darme un valor positivo mayor a 0, lo vamos a poner en la tablita y nos da la conclusión de que mi función es creciente. ¿Sí? Como hemos resuelto anteriormente, dijimos que en x menos 1/3 hay un punto crítico, ¿sí? Y en igual a 1, por lo tanto la primera derivada es igual a 0. ¿Sí? Vamos a analizar para aquellos valores de x que estén comprendidos entre menos 1/3, mayores a menos 1/3 y menores a menos 1. Por lo tanto, si nosotros tomamos, por ejemplo, un valor 0, un valor 0,5, en este caso yo lo he evaluado la función en 0, ¿sí? La primera derivada en 0 me da un resultado negativo. Al darme un resultado negativo podemos concluir que mi función es decreciente. Por lo tanto, si mi función crece y vuelve a decrecer, se dice que mi función en x igual a menos 1/3 tiene un máximo relativo en ese punto. Continuamos. Dijimos que para cuando x es igual a 1, mi función tenía un mínimo, un punto crítico. Por lo tanto, resta determinar si es un máximo o un mínimo. Veamos a continuación para los valores mayores que 1. ¿Sí? Si nosotros tomamos 2, 3 y lo evaluamos en la primera derivada, en este caso yo he tomado un valor cuando x es igual a 2, me da un resultado positivo. Nos va a dar un resultado positivo. Por lo tanto, mi función es creciente. Si mi función decrece y vuelve a crecer, podemos concluir que mi función en el punto x igual a 1 tiene un mínimo relativo. Bien, veamos cómo se comporta, cómo es la gráfica de mi función. Hemos dicho que para los valores menores que menos 1/3 mi función crece. ¿Sí? Para los valores menores mi función crece. Cuando x es igual a menos 1/3 mi función tiene un máximo. Para los valores comprendidos entre menos 1/3 y 1 mi función decrece, tiene un mínimo
para cuando x igual a 1 y vuelve a crecer, ¿sí? Ese es el comportamiento de mi función aplicando el criterio de la primera derivada. Nos vemos en el próximo video.